Si no entiendes las diferencias entre el patriarcado, el machismo, la masculinidad y la energía masculina, puedes estar haciendo el ridículo. Por eso te voy a explicar las diferencias aquí en este video. ¿Y por qué es importante? Porque el lenguaje es la principal herramienta con la que le damos forma a nuestra realidad. El lenguaje, lo que escuchamos, las palabras que usamos para comunicarnos y el entendimiento de ese lenguaje es uno de los principales factores de nuestra humanidad y de nuestra civilización. Por eso, ser cuidadosos con el entendimiento de ese lenguaje y su origen es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando no lo entendemos, nos hacemos más vulnerables a ser adoctrinados por lo políticamente correcto, pensando que es la verdad absoluta y nos convertimos en loritas que repiten y repiten lo que alguien les dice sin entender su origen ni el porqué. Para que podamos abrir un poco más nuestra mente, voy a explicarle bien estos conceptos y para que podamos salir de la energía de víctima que algunas veces traen, que es el canal mental que básicamente no solo nos victimiza a nosotros, sino que también victimiza a los demás. Comencemos con el patriarcado. El patriarcado es el nombre asignado a la estructura actual de la civilización moderna, utilizado por primera vez por el movimiento feminista en sus estudios de género en el siglo XIX, y para referirse a un poder desproporcionado de los hombres sobre las mujeres. Y claro, aunque es cierto que el mundo occidental está basado en los negocios, la creación de dinero y donde los gobiernos y los altos cargos en las empresas son mayormente ocupados por los hombres, no significa que el patriarcado tenga como último objetivo tener poder sobre nosotras, las mujeres, sino que fue el desarrollo natural de una civilización en donde los hombres salieron primero de la cueva a traer el sustento de sus familias, porque era la mamá la única que podía alimentar a la cría. Si hubiera sido la mujer la que salió a buscar el sustento primero, los bebés pues ya habrían muerto. Y esto sucedió al azar, no se sentaron un grupo de hombres maquiavélicos a decidir cómo quitarle el poder a las mujeres, decidiendo que era mejor que ellas se quedaran en la casa haciendo la terrorífica y espantosa tarea de cuidar a los bebés, mientras ellos hacían la delicadísima labor de salir a la intemperie y poner sus vidas en riesgo al irse de cacería todo el día. Y esto sucedió porque ese es nuestro diseño intrínseco. Son las características de nuestra naturaleza humana. Una mujer capaz de desarrollar la vida de una personita y alimentarla, un ser más empático y más orientado a los detalles, versus un hombre con más fuerzas, capacidades de orientación en el espacio y más agresivo. Los invito a ver mi video No quiero ser una mujer, conclusiones neurocientíficas que prueban la diferencia entre lo femenino y lo masculino, para que entiendan un poco más desde el punto de vista neurocientífico y biológico cuáles son nuestras diferencias. Como resultado, el mundo exterior, el mundo de los negocios fue creado principalmente con esa energía masculina, una estructura que con el tiempo se convirtió en las naciones y el capitalismo que vemos hoy. Y ojo, esto no quiere decir que sea algo necesariamente malo, es solo el status quo de una civilización materialista que se desarrolló bajo la base de la biología en la que hay dos géneros que son física y psicológicamente diferentes. Y es aquí donde viene la explicación de la energía masculina. La energía masculina es la descripción lingüística que le hemos dado a las características innatas de los hombres, que son diferentes características a la de la mujer o de la energía femenina. Esas diferencias han existido desde el principio o desde nuestro origen y en cada una de las civilizaciones que han poblado la humanidad. En ciertas culturas, esas energías masculinas también se han descrito con las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo que la luz y el movimiento son masculinos y que la quietud y la noche son femeninas. En el mundo espiritual de todas las civilizaciones, estas fuerzas femeninas y masculinas han tenido roles diferentes para poder tener el balance que se necesita en el universo y en la sociedad para vivir en armonía. Un ejemplo de esto es el famoso Yin Yang. Y no es que seamos ignorantes binarios como el posmodernismo no lo quiere hacer entender, sino que es la forma como hemos descrito al universo por medio del lenguaje, ya que el universo se ha manifestado de esa forma hacia nosotros, incluso en química, electromagnetismo, en las bases de nuestro diseño intrínseco, la estabilidad de los enlaces
es superior cuando las cargas positivas, negativas están balanceadas. Es decir, si no existiera ese balance perfecto, nada de lo que vemos hoy podría existir. Explotaríamos o implosionaríamos. En psicología, específicamente en psicología junguiana, esta energía masculina se llama ánimos y puede manifestarse en ambos, hombres y mujeres, simplemente porque tenemos la capacidad de aprender de nuestros padres o nuestras madres, ambas energías, y son necesarias para poder encontrar el balance entre nosotros. Si no tuviéramos ambas energías, sería imposible comprenderlas y manifestarlas de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontremos. Por eso, hacer el trabajo interior de entender esas energías es fundamental. El trabajo espiritual de entender que muchas de las circunstancias que nos mantienen en vibraciones bajas están relacionadas con la incapacidad de entender el ánimos y el ánima de nuestra psicología, de nuestra psique. En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando no controlan esa energía masculina, se sobreencargan, se estresan y se marchitan. Y en el caso de los hombres, cuando están alejados de su energía masculina, se pueden deprimir y desdibujar su propósito de vida. En conclusión, la energía masculina y la energía femenina están asociadas con las características psicológicas y espirituales del ser, los arquetipos en los que podemos movernos en diferentes momentos de nuestro día y de nuestra vida. Y ahora entonces, ¿qué es la masculinidad? A diferencia de la energía masculina, que es espiritual y psicológica, la masculinidad es la manifestación cultural de esas energías masculinas. Y es cultural porque cambia de civilización en civilización y de cultura en cultura. En Norteamérica, por ejemplo, el hombre masculino de hace 200 años era el típico constructor, trabajador, vaquero fuerte que buscaba el sustento de la familia, el típico hombre Malboro. Para los vikingos, el hombre masculino era el hombre valiente, capaz de dominar la espada, de defender a sus familias, de buscar riquezas en otros mares. Y para los Kogi, unos indígenas colombianos, el hombre masculino se diferencia por ser el guardián de la tierra y de la conexión con la naturaleza a través del pensamiento que van tejiendo en sus poporos. No importa dónde vayas en el planeta o en la historia de la humanidad, hay una manifestación de esa energía masculina en los hombres influenciados por su historia, su cultura y su mitología. Lo que nos lleva a concluir que la masculinidad, al igual que el patriarcado, no son necesariamente negativos. Son expresiones, son el resultado de la manifestación de una energía exploradora, fuerte, valiente, cuyo principal propósito era el de defender lo suyo, su tierra, su familia y su cultura. Sin embargo, el feminismo usa esas representaciones naturales del desarrollo evolutivo de la civilización, el patriarcado y la masculinidad como algo negativo. Pues al convertirnos en una sociedad materialista donde la generación de dinero y tener poder es lo más importante, que son características meramente masculinas, la mujer a través de los movimientos feministas comenzó a sentirse inferior, rechazada y menospreciada e interpretó que su trabajo como madre o como ama de casa no tenían importancia, dedicándose a través del lenguaje a destruir todo lo que el hombre había creado para poder convertirse en él, hacer lo que él hace y tener lo que él tiene. Ojo, hago un paréntesis aquí. Hay un punto de quiebre muy importante en la historia, que es después de la Segunda Guerra Mundial, donde la mujer se ve forzada a salir a ocupar los cargos de los miles de hombres que habían muerto. Y desde allí, esa necesidad de ser igual a ellos se solidifica, tema del que hablo en mis otros videos de conciencia femenina, por si quieren buscarlo. Y es aquí, en este punto, donde la palabra machismo se solidifica como una expresión fundamental del feminismo y de los estudios de género, muchas veces malinterpretando y confundiéndolo con las características masculinas innatas de los hombres o su energía masculina. Por lo que finalmente tomaron los ejemplos más bajos de la sociedad, al hombre realmente machista, que sí maltrata físicamente y psicológicamente a la mujer y usa la fuerza bruta para dominarla, y etiqueta a todos los hombres proveedores y masculinos como si fueran realmente machistas. Y como resultado, creando la confusión que tenemos hoy en día, donde incluso actos de caballerosidad como pagar la cena y abrir la puerta, se consideran machistas cuando son simplemente expresiones del cuidado y protección de esa energía masculina.
creando una guerra entre los sexos que ha ocasionado más daño que soluciones, y el nacimiento de movimientos igualmente tóxicos como el Red Pill y el MGTOW, donde aquellos hombres tampoco entienden la espiritualidad, ni la psicología, ni la importancia del balance entre lo femenino y lo masculino. Y aunque usando fundamentos interesantes sobre el daño que las olas feministas han causado, están cometiendo los mismos errores del feminismo porque no entienden el conflicto interno que están causando dentro de ellos y por ende en la sociedad. Porque se están basados solo en lo que la cultura les dice que es ser masculino, ignorando la profundidad de su psique y en su biología. Y esto lo digo principalmente porque todos los cientos de podcasts y cursos que he hecho de polaridad femenina masculina dictado por este tipo de hombres, donde la mayoría, claramente no todos, no tienen ni idea de cómo tratar a las mujeres desde su energía masculina. Es más, a mí me ha pasado que estos hombres me insultan y me respetan en mis videos. Como están tan perdidos, creen que la energía masculina y la masculinidad se trata de dominar a través de los gritos, los insultos y la fuerza, que es realmente no muy lejano del machismo. Están tan desconectados de esa verdadera energía que la confunden con ser agresivos, irrespetuosos, y por eso su podcast se tratan de irrespetarlas y por debajear a las mujeres, sin comprender que la confusión que ellas tienen viene también del adoctrinamiento que ellos mismos están sufriendo, sin respetar la verdadera energía femenina. El hombre masculino, conectado con su energía masculina, jamás irrespetaría a una mujer ni haría que se sintiera menos, porque entiende que no solo su propósito principal es la protección de ellas, sino porque entiende que hace parte fundamental de su rol innato en la sociedad y su última expresión de hombre masculino.